¿Quieres saber el secreto de los factores bióticos y abióticos? Te garantizo que lo aprenderás en este video. Nuestro planeta es muy complejo y está formado por diversos organismos y microorganismos, además de distintos elementos que forman parte de él. Entre estos elementos encontramos los factores bióticos, que podemos definir como aquellos organismos que tienen vida. Estos organismos se caracterizan por estar formados como mínimo por una célula, y esta célula cumple con algunas funciones vitales, como son respirar, alimentarse, reproducirse, entre otras. Por otro lado, tenemos los factores abióticos, y son aquellos seres que no poseen vida propia. El ecosistema se compone de los dos. Esto quiere decir que un ecosistema tiene seres con vida denominados bióticos y seres sin vida denominados abióticos. Estos interactúan entre sí para mantener el equilibrio de un ecosistema. Vamos bien, ahora veamos la clasificación de los factores bióticos y abióticos. Los clasificaremos en productores, consumidores y descomponedores. Dentro de estos tres encontramos 5 reinos y son los siguientes. Reino Animalia. Aquí encontramos todo tipo de animales, como pueden ser serpientes, peces, changos y por supuesto el ser humano. Reino Plantae. Este está formado por todo tipo de plantas y vegetales que podemos encontrar en la naturaleza o en los cultivos. Reino Fungi. Este está formado por todo tipo de hongos. También tenemos el reino Monera, que está formado o compuesto por microorganismos como bacterias y virus. Y finalmente, tenemos el reino Protista, formado por aquellas células eucariotas que no pueden ser clasificadas dentro de los reinos Animalia, Plantae o Fungi, pero que cumplen una función importante. Si quieres saber más sobre los 5 reinos, las cadenas tróficas o las pirámides tróficas, te dejo en la descripción de este video el link con esos temas para que puedas verlos. Ahora te explicaré y te mostraré algunos ejemplos de los factores abióticos. Recuerda que esos factores no tienen vida propia o son inertes. No desempeñan ninguna función vital como cualquier organismo vivo, pero son muy importantes e indispensables, pues forman el espacio físico donde habitan los seres vivos o factores bióticos. Para hacerlo más sencillo, lo dividiremos en 4 factores. Primero encontramos los factores naturales. Estos forman parte de nuestro planeta y son como el aire, la luz, el agua, las rocas o el suelo. Del lado izquierdo de tu pantalla lo podrás ver. También tenemos los factores artificiales. Estos son productos que están hechos por los seres humanos, como son el mármol, el plástico, el cristal, los metales, entre otros. Esto lo puedes ver del lado derecho de tu pantalla. También tenemos los factores que iniciaron como bióticos, o sea, seres que tenían vida, pero después se convirtieron en factores abióticos, o sea, quiere decir que perdieron la vida. Esto puede ser un animal, una planta o un organismo vivo que muere y se vuelve materia que alimentará el suelo. Y esto lo podrás encontrar del lado izquierdo de tu pantalla. Pero existen otros factores que son aún más complejos, como son el clima, la humedad, la temperatura, el pH o las estaciones. Estos son más complejos porque dependen de la unión de varios factores mencionados anteriormente. Esto lo puedes ver del lado derecho de tu pantalla. Ahora que ya sabes qué son los factores bióticos y abióticos, hablemos sobre sus diferencias. Los factores abióticos influyen sobre todos los seres vivos que se encuentran en un ecosistema, ya que pueden limitar de forma directa o indirecta el crecimiento, supervivencia o reproducción de una especie. Esto quiere decir que los factores abióticos pueden afectar el número de organismos que viven en un ecosistema. En resumen, todos los ecosistemas tienen factores bióticos y abióticos. Estos factores se interactúan entre sí con la finalidad de que el ecosistema tenga un equilibrio y continúe funcionando. Muy bien, ahora ya has aprendido de forma fácil y rápida qué son los factores bióticos y abióticos. Espero te sirva mucho esta información. Y recuerda que aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.